Este día se conmemora el Día Internacional de la Mujer y es un día propicio para hablar de las limitantes y de los alcances y también logros de las mujeres en Guatemala. Pero antes los dejo con la nota del día. Grupos de mujeres caminaron este día en demanda al Estado por el cese a la violencia. ¡Por una vida digna! Las organizaciones sociales protestaron en el centro histórico con carteles y consignas, exigieron más seguridad. La demanda de justicia, ¿verdad? Por toda la violencia que se comete diariamente contra las mujeres en este país, las violaciones sexuales contra las niñas, hay una serie de delitos que todavía continúan en la impunidad. Durante la caminata las mujeres recordaron a las niñas de Hogar Seguro que fallecieron hace 2 años. En la Plaza de la Constitución, los grupos de mujeres colocaron los nombres de las niñas que fallecieron y colocaron zapatos de mujeres en representación de las víctimas durante este año que han sido asesinadas. De esta magnitud, ¿verdad? Hay muchas otras atrocidades que se cometen contra las mujeres, contra las niñas en este país y pues la demanda es justicia. Por una Guatemala en paz, en cámara, Oscar Rivas, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes. Este viernes se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es la situación de las mujeres en Guatemala, los retos y las limitantes que enfrentan en nuestro país? De eso hablaremos este día y en el estudio nos visita Andrea Barrios, coordinadora del colectivo Artesán. Muy buenas noches, Andrea. De este lado nos visita Yolanda Mayora, directiva de Voces Vitales. Muy buenas noches. Gracias. También nos visita Stephanie Ruiz, directora ejecutiva de Voces Vitales Guatemala. Stephanie, muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos con una pregunta que parece sencilla. ¿Cuál es, desde su visión, la situación de la mujer en Guatemala? Comencemos de este lado por Yolanda. Bueno, definitivamente creo que los retos más importantes de la mujer en Guatemala es aprovechar los espacios que por el momento no están del todo abiertos a las mujeres. Si usted se pone a pensar, 51% de la población en el mundo, generalmente y en Guatemala, son mujeres y por tanto deberían de tener un balance similar en las oportunidades. Y lamentablemente eso no es así. Tenemos situaciones laborales en donde tienen los mismos espacios, desarrollo de la mujer en sus capacidades, etcétera. Yo creo que son retos personales, retos laborales, retos de desarrollo de la mujer. Obviamente el tema, digamos, del machismo también es una realidad en el país y son temas que han ido poco a poco cambiando, ¿verdad? Yo creo que Guatemala ha avanzado muchísimo en este tema, pero todavía pienso yo que las mujeres necesitan aprovechar estos espacios, pero para aprovechar estos espacios también tienen que aprovechar las oportunidades de desarrollo que le permitan aprovechar estos espacios. Ahora, Yolanda, estos espacios no van a ser fáciles de lograr porque vemos que hay ya una cultura que le cierra los espacios a las mujeres. Pues efectivamente, yo creo que es parte de lo que de algunas organizaciones estamos tratando de impulsar. Formamos parte de Voces Vitales, que es una organización que nace hace casi 20 años en Estados Unidos y es fundada por 2 reconocidas líderes políticas, Madeleine Albright y Hillary Clinton. Y precisamente ellas se dan cuenta que a nivel mundial los espacios, sobre todo en temas decisorios o en temas empresariales o en temas laborales, no son, digamos, iguales para los hombres y las mujeres. Y la visión que tiene Voces Vitales es una visión de colaboración, donde mujeres que han tenido algún tipo de éxito o han logrado llegar a tomar esos espacios, se convierten en mentoras o en enlaces de otras mujeres para empoderarlas tanto en los ámbitos económicos, políticos y sociales. Entonces, si bien es cierto, aún existen retos importantes, también hay organizaciones como la nuestra o como muchas otras en Guatemala que estamos trabajando para que la mujer pueda verdaderamente cerrar ese gap con ella misma en su desarrollo, pero también abrir esos espacios en los lugares que ahorita pues no tienen todavía acceso. Andrea, ¿cuál es desde tu perspectiva la situación de la mujer? ¿Qué tanto ha avanzado el sector de mujeres en Guatemala y dónde ha encontrado mayores obstáculos?
Yo creo que en principio es que no podemos hablar de las mujeres guatemaltecas en general. Creo que hay que, dista mucho, digamos, la realidad de las mujeres en el ámbito rural a lo que podemos ver, digamos, o la situación de las mujeres que vivimos en espacios urbanos. Hay una realidad muy distinta en cuanto a las oportunidades, en cuanto al desarrollo, la posibilidad de la educación, la posibilidad de un trabajo digno, los efectos, digamos, de la violencia que viven las mujeres en diferentes ámbitos sociales. Me parece a mí que sigue siendo un desafío, a pesar de que somos un país que ha avanzado mucho en cuanto a la creación de institucionalidad para atender la problemática y el fenómeno de la violencia, pero siguen habiendo ahí desafíos importantes y situaciones un poco más sutiles probablemente en las cuales la violencia se está ejerciendo y que ahora es un poco más difícil identificar o denunciar, porque las mujeres dicen, si no me golpean, no es violencia, o en el ámbito en el que yo trabajo, las mujeres no toman como parte de la violencia el que se les obligue a cometer delitos o hacer cuestiones ilícitas en función de sus compañeros. Entonces a mí me parece que debemos separar y poder individualizar la realidad de cada una de las mujeres. A mí me parece que hay mujeres importantes en el ámbito político que están haciendo historia, cada una desde su propia perspectiva y su propia visión, pero ya ha habido una participación, presidentas en algunos de los organismos de Estado, mayor participación, ahora vemos pues mayor posibilidades de mujeres que se lanzan a diferentes cargos públicos. Sin embargo, eso no se traduce en una realidad de oportunidad y de espacios abiertos hacia las mujeres, principalmente aquellas que tienen pocas oportunidades de educación y pocas oportunidades de desarrollo. Al inicio, Andrea, hablabas de distinguir cada grupo de mujeres, que no se puede generalizar a la mujer guatemalteca. Por ejemplo, si mencionamos específicamente a la mujer indígena y rural, ¿ella en qué situaciones diferentes se encuentra a una mujer ladina urbana? Bueno, en principio es la falta de educación. A mí me parece que, y no solo la educación entendida como la educación primaria, que ya pues no han tenido un impacto positivo los procesos de alfabetización y de formación en el ámbito académico, digamos, o escolar. A mí me parece que también es la falta de formación para el trabajo, para poder tener un desarrollo importante y tener una actividad productiva o una capacitación técnica. Todas las capacitaciones que hoy por hoy siguen llegando a los espacios más rurales a los cuales estas mujeres pueden acceder, solo es una ampliación del ámbito doméstico, porque los cursos a los cuales ellas pueden acceder tienen que ver con corte y confección o con cocina o pues el tema de las siembras, pero todo tiene que ver con el ámbito del hogar. No hay, digamos, un planteamiento como país de generar otro tipo de actividades para las mujeres, sino que se sigue haciendo esa división sexual del trabajo que hace tantos años motivó y generó tanta formación técnica y académica. Hoy se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres por la lucha de las mujeres al trabajo, a un trabajo digno y justo. No podemos olvidar a estas mujeres que fueron quemadas en Nueva York por exigir sus derechos laborales, y ese es el problema, que a las mujeres no se les está preparando y no se les está dando realmente herramientas para poder salir adelante de una manera productiva. Hablando de herramientas para salir adelante, para promover modelos de desarrollo, Stephanie, desde Voces Vitales Guatemala, ¿qué trabajo se hace para empoderar a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes, para buscar proyectos de desarrollo? Nosotros estamos tratando de empoderar a las mujeres por medio de capacitación constante. Estamos trabajando proyectos no solo en Guatemala, sino que regionales, para buscar que ellas puedan emprender y quitar el sesgo que tenían de que la mujer solo puede hacer cosas del hogar.
estamos tratando que ellas se incursionen en temas políticos y temas económicos, porque consideramos que si ellas lo hacen, podemos empezar a tener un país equitativo. Sería un 50-50, que es lo que realmente Voces Vitales busca. ¿Qué pasa cuando ustedes llegan con estas alternativas a diferentes espacios, a diferentes municipios o comunidades? ¿Qué respuesta tienen de los diferentes grupos de mujeres? Hasta el momento hemos tenido una respuesta positiva, tanto de las personas que participan en nuestros proyectos como de sus familias. Realmente nosotros tratamos de abarcar de primero a las familias, concientizarlos para luego poder ya empezar a trabajar con las chicas. Nosotros trabajamos en promedio con niñas desde 14 años y actualmente vamos a trabajar un proyecto regional en el que vamos a incluir señoras de hasta 50 años. Entonces, lo que buscamos es que se les autorice, ¿verdad?, el poder asistir a nuestras convocatorias y que ellas ahí puedan desarrollarse y demostrar quiénes son. Me llama la atención el hecho de que hay que entrarle primero a la familia, a ese círculo primario, digamos, para buscar un tipo de autorización y entender la cultura que ya existen en los núcleos familiares. Y pregunto yo acá, en algunos núcleos familiares, en una primera oportunidad, ¿han ustedes sentido tal vez algún rechazo, limitación de no, las niñas no hacen eso, sí, o a las niñas no se les educa para hacer políticas, por ejemplo? Totalmente, totalmente, y es un tema lamentablemente a veces cultural. Cuando usted tiene una familia numerosa, que son muchas en Guatemala, y es la realidad en comunidades indígenas, familias de 8 o 9 personas, hijos, donde lamentablemente todos no pueden estudiar, lamentablemente lo que se hace es se discrimina y se mandan a los jovencitos a la escuela y las niñas se quedan en tareas del hogar. Yo creo que esto es un tema que se ve a nivel, digamos, de las realidades rurales, pero también a nivel de las realidades urbanas, incluso con familias que tienen mayores niveles de educación, existe todavía este sesgo de desarrollo de la mujer. Y eso es lo que nosotros queremos desde Voces Vitales cambiar. No es un tema de que querramos que la mujer llegue, se prepare y compita con el hombre. Nosotros, nuestro enfoque es el empoderamiento de la mujer mediante la conceptualización de que ambos tenemos cualidades que son complementarias. Es decir, no se trata de competir con el hombre, sino que se trata precisamente de complementar con el hombre. En el ámbito laboral, por ejemplo, aquí como mencionaban, hay en Guatemala tenemos candidatas a presidentas, tenemos muchas candidatas y diputadas en el Congreso, en el ámbito político, ministras. En las empresas también tenemos digamos, un sector femenino bastante importante. Pero si nos ponemos a pensar en los niveles directivos, todavía hay una brecha que hay que revisar. Las mujeres lamentablemente no han podido llegar a juntas directivas. Nosotros ahorita estamos celebrando en Voces Vitales la presidencia de la gremial de exportadores, donde por primera vez en la historia de la gremial llega una mujer, que por cierto fue parte de nuestra organización y es parte de nuestra organización CONIDEPAIS, llega como presidenta a una organización gremial. Y hay estudios competitivos de universidades que demuestran que la productividad en juntas directivas es mucho mayor si hay una representación importante de mujeres en las juntas. Es decir, no es un tema romántico ni tampoco de dar espacios por dar espacios. Esto tiene un trasfondo económico real que demuestra que la participación de la mujer en las empresas, en este caso en la política, o incluso el lograr balancear los tiempos de la mujer en cuanto a sus obligaciones de familia, ¿verdad?, con sus obligaciones laborales, son fundamentales para verdaderamente hacer un cambio en el desarrollo, empezando desde la comunidad, desde la familia, la empresa y por supuesto Guatemala. Y ese es nuestro sueño, ¿verdad?, el lograr encontrar espacios para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente, primero como mujeres, ¿verdad?, y después como personas que puedan aportar al desarrollo de Guatemala. Vamos a la primera pausa, regresamos, seguimos hablando de la situación de la mujer en Guatemala. Volvemos.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Día Mujer. Estamos hablando de los retos de las mujeres en Guatemala. En el bloque anterior hablábamos de la capacidad de empoderar a las niñas, darles oportunidades de desarrollo para buscar esa igualdad de derechos a futuro. Pero también se reconoce que en el ámbito laboral, cuando ya ingresa una mujer, encuentra a veces la resistencia de sus colegas hombres porque la ven como una competencia. ¿De dónde nace esto? ¿Es realmente una lucha? ¿Es un complemento? ¿Cuál es tu visión, Andrea? Bueno, las mujeres hemos ido ganando los derechos pues, como resultado de la lucha e incluso muerte de muchas mujeres que estuvieron antes que nosotras. Los derechos para poder votar, digamos, ahora es una constante, ya que las mujeres votemos, pero hubo mujeres que hasta dieron su vida, digamos, por ese derecho. Y en el ámbito laboral específicamente del que usted me preguntaba, pues tiene un desafío importante en las mujeres porque las ponen como, bueno, si es mujer y quiere ser, por ejemplo, arquitecta, entonces tiene que demostrar que sabe, que puede, se le exige más, está como con mayor observación, si llega tarde ya se le hace algún problema, si está con algún tema de sus hijos, entonces ya se considera si la persona tiene la capacidad o no de seguir trabajando, si está en edad reproductiva, se le plantea entonces que si piensa tener hijos pronto para poderle dar el empleo. Hay cuestiones aquí como prueba de embarazo que se solicitan en algunas empresas antes de contratar. Bueno, no digamos cuando ya una persona es de edad avanzada, se nos van cerrando, ¿verdad? Ya cuando nos vamos acercando a los 50 años, ya a las mujeres se nos va cerrando esa oportunidad. Entonces, ni estamos en posibilidades de tener un trabajo en el ámbito laboral común y corriente, digamos, de esta sociedad, en la edad reproductiva, y después el tiempo se hace muy cortito porque ya estamos con que entonces ya estamos en la tercera edad, ya nos volvemos complicadas, ya el humor de las mujeres cambia con el ciclo normal de la vida. Entonces hay una limitación importante, digamos, en cuanto a las posibilidades de las mujeres realmente de poderse desarrollar y poder demostrar las capacidades, las habilidades, ser creativas. Es muy difícil para una mujer, por más buenas ideas que pueda tener para dirigir una institución, para dirigir una empresa, para generar proyectos. Siempre son la vida privada de esa persona o su situación como mujer va a prevalecer a cuánto trabajo y desempeño esta persona pueda estar haciendo. Hoy por hoy, la situación de mujer es aún lo que manda y no la profesión o el desempeño que tiene una mujer profesional. No, definitivamente yo creo que si bien es cierto, como yo digo, se han abierto algunos espacios y tenemos el reconocimiento de mujeres, yo creo que también la sociedad guatemalteca ha demostrado cómo castiga a las mujeres. No vamos a poner ejemplos específicos, pero yo creo que las mayores manifestaciones políticas y sociales que se han dado en los últimos años, que fue como un despertar del país, tenía que ver con el odio hacia una mujer específicamente, y fue lo que motivó esa situación. Entonces hay una doble moral que se maneja a nivel de país y de sociedad en cuanto a que sí, las oportunidades para las mujeres, pero en la práctica y en la cotidianidad, yo creo que somos una sociedad que, porque no son solo los hombres, aquí no es un tema de hombres contra mujeres. Yo creo que las mismas mujeres hemos sido creadas y es parte, digamos, del sistema patriarcal en el sentido de que no nos valoramos, no nos apoyamos, no somos solidarias. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Donde usted ve un grupo de hombres trabajando, sean albañiles o sean ingenieros, el partidito de fútbol y la ida a tomar cervecitas y comer chicharrones se da en cualquier ámbito. Vea usted donde trabajan mujeres, cada una por su lado, compitiendo, que si yo soy más bonita, que si yo me pinto mejor, que si yo me veo, que si yo voy al gimnasio.
Entonces hay una formación para que las mujeres vivamos de manera distanciada y en competencia entre nosotras mismas. Y si la otra está escalando, yo me la traigo abajo con lo que pueda, incluso con su vida personal. Esa es la práctica y la cotidianidad, y pues eso le sirve muy bien entonces al otro grupo de hombres que lo aprovecha y por supuesto que lo sabe utilizar de manera adecuada para hacer y justificar, digamos, una acción y una práctica en contra del desarrollo de las mujeres. De este lado, en el bloque anterior escuchábamos los esfuerzos de Voces Vitales. Pareciera un poco querer romper este modelo de reproducción de machismo que no viene del hombre, sino a veces del mismo grupo de mujeres. ¿Cuál ha sido la experiencia? Sí, nosotros hemos encontrado que lo que dice Andrea es completamente cierto. Realmente hay muchas mujeres que en lugar de ayudar y decirle y empoderar a otras mujeres, por decirlo así, lo que hacen es que las jalan y las regresan. Hay mucha envidia entre nosotras y eso es lo que nosotros estamos tratando de inculcarles, que ellas se deben de apoyar. Nosotros tratamos de hacer alianzas y de generar vínculos entre las mujeres. Entonces nosotros tratamos de tener siempre mentoras y mentís para que de la mano las mujeres podamos apoyarnos a salir adelante, que juntas podemos empoderarnos más. Entonces nosotros sabemos que si no tenemos una red a nuestro favor, se nos complica todo muchísimo. Los contactos son súper importantes. Entonces, para nosotros eso es muy valioso y nosotros estamos generando una red en Guatemala para que a las mujeres se les facilite el poder comunicarse entre ellas. Red de apoyos que pueden ayudar no solo en proyectos productivos, sino también en cuidar lo que mencionaba Andrea, la vida personal, que no tiene que ser un campo de batalla ni una herramienta para atacar a otra persona. Totalmente, mire, yo creo que aquí, digamos, los retos están en distintos niveles. En el tema laboral, digamos, oportunidades laborales, yo creo que hay que trabajar en la parte de proveer a las mujeres de herramientas que les permitan compatibilizar su vida familiar y sus responsabilidades familiares con las responsabilidades laborales en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay otro plano importante que es que los hombres también tienen que cambiar su mentalidad y apoyar a las mujeres en precisamente estas responsabilidades laborales. Yo creo que cada vez más estamos viendo hombres que aportan y ayudan a las mujeres en temas de la casa, y es importante. Entonces, ya hay, por ejemplo, algunas empresas en el país que están implementando algunas prácticas muy buenas, por ejemplo, trabajos a medio tiempo, o por lo menos, no a medio tiempo, pero que puedan desarrollar parte de su trabajo desde su hogar. Eso es una práctica importante. Otra práctica que he visto en algunas empresas es, por ejemplo, que ya hay espacios donde las mujeres que están en época de lactancia tengan espacios dignos para que ellas puedan extraer su leche materna, guardar su leche materna para poder luego llegar y darle lactancia a sus hijos. Ese tipo de prácticas son prácticas sencillas, pero son prácticas que poco a poco, digamos, van abriendo esos espacios para que la mujer se pueda desarrollar. Entonces, hay retos a nivel personal familiar y es lo que usted decía, quitar estos esquemas, ¿verdad? De que la mujer solo en el ámbito laboral tiene que ser familiar estas cosas, pero también en el ámbito laboral. Y es permitir a través de buenas prácticas laborales que las mujeres puedan desarrollarse plenamente en sus lugares de trabajo. Hablando de las prácticas laborales, lo que mencionaba Andrea, estas entrevistas, el momento en el que preguntan una prueba de embarazo, si tiene previsto tener familia en los siguientes meses. El mito de que la mujer es menos productiva, ¿por qué? ¿Dónde? Es más allá, o sea, obviamente nace de un pensamiento machista, pero está comprobado. ¿Por qué hacen estas entrevistas ciertas empresas? Bueno, porque lo que hablábamos anteriormente, Andrea lo mencionaba, en una entrevista de trabajo usted entrevista a un muchacho y le dice usted cuáles son sus planes de vida y le dice, bueno, yo me quiero casar y tener hijos y demás. Entonces lo miran como, este muchacho tiene aspiraciones, va a luchar por permanecer en el trabajo y dar todo lo posible porque entonces tiene un plan de vida. Si usted viene y le pregunta a una jovencita, ¿y ustedes cuáles son sus planes de vida futuro? Yo me quiero casar y tener hijos. No. Entonces empieza el tema donde usted menciona, se mira de distinta forma. Esta persona pues va a tener que tener su derecho a días de maternidad fuera y demás. Y entonces eso
con la errada concepción que afecta el tema de productividad de las empresas cuando no es así. Verá, si se dan todas estas facilidades, si se pueden, digamos, compatibilizar las labores insustituibles de la mujer en la educación de los hijos, pero otras labores que pueden ser complementadas por sus maridos con esquemas flexibles laborales, entonces este tema pues no es discutible. O sea, ese mito se alimenta más que todo porque la empresa no tiene la capacidad de replantearse esquemas laborales novedosos para darles espacios a las mujeres cuando están, por ejemplo, en este periodo de lactancia. Posiblemente o porque no se conocen, digamos, o no se han dando a conocer estudios, que son estudios de competitividad de universidades, que en Voces Vitales pues lo revisamos, donde verdaderamente estos mitos caen. Y nosotros siempre insistimos en que en un país, verá, usted necesita, en un país donde usted tiene casi más mujeres que hombres, y estas mujeres no tienen los mismos espacios de los hombres, hay un desbalance. Si usted va a una barca, ¿verdad? Y solo un lado rema, ¿qué es lo que pasa? La barca da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué pasa si usted tiene equipo remando de los dos lados? La barca avanza. Esta es nuestra visión en Voces Vitales. Necesitamos los dos, digamos, bandos o sexos para que el país avance, porque si no vamos a seguir dando vueltas y vueltas. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche, SF Día Mujeres. Regresamos con más de este interesante tema. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Día Mujer. Estamos hablando de la situación de la mujer en Guatemala. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemora pues la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, por la justicia. Hablábamos en el corte de... Hay otra situación también que tienen que afrontar muchas mujeres, es la situación de dirigir una familia ellas solas y que también buscar un trabajo, no contar con un esposo, el tema de la manutención. Hay ya una infraestructura legal que protege a la mujer. Tú lo decías en el primer bloque, Andrea, pero la violencia hacia la mujer se ha mutado, se ha modificado, se vuelve más sutil, pero permanece contra ella. Así es, y lamentablemente muchas mujeres que se atreven a denunciar, después por distintas circunstancias vuelven a establecer contacto, incluso visitan a sus parejas en las cárceles o exparejas y sufren dentro de ese proceso judicial otro tipo de violencia. Tienen que ser responsables entonces ya el señor que está en la cárcel porque no pasaba la manutención de sus hijos y entonces hay una situación de violencia mayor que enfrentan. El tema de, como usted lo mencionaba, a mí me parece que también hay que abordar eso de las madres solteras, porque es como una categoría que nos ponen a quienes hemos criado a nuestros hijos solas por decisión o en la mayoría de los casos por una irresponsabilidad de los hombres y un permiso social que se da a los hombres en cuanto a ser irresponsables porque no son señalados ni es mal visto. Es como aceptado, digamos, el hecho de que los hombres tengan el derecho a decidir si quieren o no. Incluso hay dichos muy machistas, digamos, en cuanto a que la única persona que puede realmente saber si los hijos son propios son las mujeres, porque a los hombres no les consta. Hay una serie de justificaciones sociales que se dan para que los hombres puedan tranquilamente y socialmente aceptado no ser responsables de los niños y niñas que traen a este mundo. Eso hace entonces que en las mujeres recaiga no solo la responsabilidad absoluta, sino que una serie de situaciones que también les limita. Desde el momento en que se les llama o se nos llama madres solteras, porque es mi situación personal también, es como que algo falta, ¿verdad? O sea, como que hay que ponerle el soltera para señalar, digamos, y no es una mujer que al contrario, que está demostrando que tiene, pues, que está luchando, que está saliendo adelante y que en muchos lugares, en países del primer mundo,
pues estas mujeres cuentan con otro tipo de apoyos por parte del Estado para poder solventar esta situación, para tener lugares adecuados donde cuiden a sus hijos mientras se desarrolla ella en actividades académicas, laborales. Eso quería preguntarte, desde la experiencia del colectivo, ¿qué apoyo estatal tienen las mujeres cuando tienen que enfrentar ese tipo de situaciones? ¿En qué momento estamos? ¿Ha avanzado el Estado para resguardar a las mujeres o estamos aún muy rezagados? Bueno, yo creo que el Estado de Guatemala ha avanzado en cuanto a atender en una situación primaria a las mujeres, en cuanto a situaciones de violencia. Incluso hace un par de días, ayer o hoy, estaban sacando autoridades de Guatemala la cifra, digamos, del incremento que ha habido de las denuncias de violencia contra la mujer, como un avance que las autoridades decían, bueno, porque están adquiriendo confianza en sus autoridades, ahora las mujeres se atreven a denunciar más. Y efectivamente por eso es que ahora se conocen las estadísticas, porque las mujeres han abierto los espacios y han creado las condiciones institucionales para que las mujeres se atrevan hoy a denunciar y tengan un acompañamiento. Justamente la semana pasada nosotros hablábamos con el Ministerio Público en cuanto a la falla o el vacío que hay en cuanto a la prevención terciaria. ¿Qué pasa cuando la persona va a la cárcel por cualquier situación de violencia y el Estado ya es ausente? Porque entonces estas mujeres llegan a la cárcel a establecer contacto nuevamente con la persona que posiblemente es su agresor. U otras mujeres que establecen contacto con este que es el agresor, digamos, ¿verdad? Entonces a nosotros nos parece que ahí es el ámbito en el cual nosotras estamos trabajando y vemos que hay desafíos importantes porque en este país nadie trabaja la prevención terciaria. No hay un acompañamiento a la familia y las mujeres finalmente, como yo decía, por culpa, por miedo, por presiones o por necesidad, vuelven a establecer el contacto con su agresor en ese ámbito en el cual la violencia se da, entonces, donde yo decía, de maneras mucho más sutiles y donde ya no es importante para la sociedad. Si la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema de las mujeres y de las instituciones que trabajan en favor de las mujeres, en estos casos, en este ámbito tan invisibilizado, donde la persona ya está privada de libertad, es mucho mayor y ahí sí ya no hay nadie trabajando. Yo creo que ese sí es un desafío que tiene el Estado de Guatemala. Nosotros hemos insistido en las políticas públicas y estamos trabajando con las autoridades para poder atender y darle seguimiento a las problemáticas de violencia que están enfrentando las mujeres dentro de este ámbito de la privación de libertad. No digamos cuando la persona recobra su libertad. Ahí hay otro vacío absoluto. De nada nos sirve que una persona que ahora, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad el año pasado dio luz verde para que los que están por delitos asociados al femicidio o por delito de femicidio tengan el derecho a la redención de penas. Fue una situación que causó mucho problema, digamos, con las organizaciones que trabajan en prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Las personas que están por ese delito en Guatemala por haber matado a una mujer tendrán derecho a salir a partir del año 2022. Yo creo que el país tiene que crear un programa de atención para estos hombres para garantizar que efectivamente cuando obtenga su libertad tenga otro tipo de condiciones, tenga una rehabilitación real. Pero ese es el desafío, cómo trabajamos con estos hombres para que efectivamente no vuelvan a reincidir, porque entonces si reincide, prácticamente estamos hablando de la muerte violenta de otra mujer. Así es. Cuando se habla del discurso de empoderamiento, también hay que hablar de la violencia y de lo que no se puede permitir, incluso de lo que hablaba Andrea, la prevención terciaria. Cuando se habla de la violencia, ¿cuál es el mensaje que ustedes y la respuesta que reciben de las jovencitas cuando se les propone este tema? ¿Son abiertas al hablar de la existencia de violencia? Muchas veces nosotras recibimos a las niñas sin saber que ellas sufren de violencia en sus casas.
Y conforme va avanzando, nosotros tenemos un programa que se llama Círculo de Amigas. Actualmente lo estamos trabajando en una comunidad. Entonces, tenemos alrededor de 30 niñas y se les habla un poco de sexualidad, de la violencia, de la no violencia, qué pueden hacer ellas y se tratan otros temas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que conforme se les va hablando, las niñas empiezan a encontrar que hay un apoyo en nosotras. Entonces, ellas se abren y empiezan a contar lo que realmente están viviendo en sus casas. O que algo no está bien Exactamente, y que lo empiezan algo... a notar, porque el problema es que a veces ni ellas mismas reconocen qué está bien y qué está mal, porque es a lo que han venido acostumbradas desde chiquitas. Sí, porque hay una violencia que tal vez no la consideran violencia, la consideran como un trato normal y que muchas veces proviene del círculo más cercano de estas niñas. No, y lo que menciona Stephanie es interesante porque este programa se llama Círculo de Amigas, porque es un programa, digamos, para niñas, principalmente niñas y adolescentes, en las que se da a conocer que estas cosas no son normales, que ellas valen por sí mismas. Pero cuando sucede esto, y es lo que comentaba Andrea, ellas no saben a quién acudir, porque esto es un mito, un tabú que no pueden ellos compartir. Estos programas lo que hacen es, por lo menos, hacen un círculo de confianza en donde la niña busca apoyo en este círculo de confianza y saben dónde acudir. Saben que esto no es normal, que esto está sucediendo y se atreven, digamos, a decir, mire, esto está pasando y entonces se puede, digamos, llevar a instituciones especializadas que comparto contigo que deberían de ser fortalecidas, ¿verdad?, para la atención de estos casos. Porque en algunos momentos, no me imagino yo, en estos programas que ustedes manejan también el colectivo, se han encontrado en momentos en donde tal vez las jovencitas creen que ellas son las responsables de esa violencia que son víctimas, que ellas se lo buscaron, porque creo que también eso viene de un germen machista, de un pensamiento machista. Efectivamente, y cuando esto sucede además, la niña, digamos, el porcentaje de embarazos en adolescentes es enorme en este país. Y también no hay mecanismos en los cuales la niña, al salir, digamos, embarazada en época de adolescencia, ya sea porque ella cometió un error o porque incluso es violada, su vida se trunca y su desarrollo se trunca. Entonces, precisamente, estos programas empoderan a las niñas y saben que, bueno, que sí, a pesar de lo que les ha sucedido, pueden salir adelante. Y comprenden que no necesariamente es su culpa, ¿verdad?, sino que es decisión, digamos, de ella a futuro, el tener más claro sus actos, en el caso que sea un tema, no una violación, ¿verdad?, y que pueden efectivamente aprender de esta experiencia para en el futuro tomar mejores decisiones. ¿Han encontrado ustedes algún tipo de resistencia al momento de tocar estos temas delicados por temor de que no se quieren hablar, no se quieren compartir? Sí, y más que todo se ha dado la resistencia porque tal vez ellas ya habían tratado de hablarlo con su mamá o con alguien cercano y habían encontrado un rechazo o habían encontrado lo que tú decías hace un momento, que las culpaban a ellas y ellas realmente son las víctimas. Entonces sí lo hemos notado, sí hemos recibido el rechazo, pero poco a poco, como te digo, con los programas que vamos desarrollando, ellas se van sintiendo en un círculo de amigas, entonces logran exteriorizar lo que les está pasando y a nosotras podemos brindarles el apoyo. ¿Qué tal es la respuesta del Estado ante estas denuncias? Cuando ya logramos que una jovencita pueda exteriorizar ese problema, ¿el Estado está allí para tramitar esa denuncia? Bueno, yo creo que es importante destacar, y principalmente el día de hoy, que es el Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora la lucha y el trabajo de las muchas mujeres guatemaltecas que han hecho que la institucionalidad y la protección y los programas que hoy existen no es porque los gobiernos bondadosamente nos los han brindado, sino que aquí ha sido a sudor y trabajo de muchas mujeres que es importante y aprovechar este espacio para reconocer su lucha y su trabajo, principalmente en crear espacios para la atención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, a mí me parece que los programas siguen siendo débiles mientras que no se avance en la institucionalización y que los programas no estén a nivel de todo el país. Porque el esfuerzo que se ha hecho por parte de las organizaciones de mujeres está presente en la mayoría de lugares de Guatemala, pero no en todos. Y las distancias y las condiciones
tan difíciles de poder, yo pongo el ejemplo de Izabal, por ejemplo, lo que significa para una persona de Livingston salir a poner una denuncia, que hay que pasarse la lancha, o sea, tiene un costo económico que muchas veces las personas no tienen para poder denunciar o dar seguimiento a una situación. Y lo otro es que tampoco hay una garantía de seguridad y las personas muchas veces quedan en situaciones de mayor vulnerabilidad. Expuestas y pues con el riesgo de que la situación se torne un poco más compleja. Además, el prejuicio social de lo que ya estábamos hablando, de cuando se culpa a las mujeres, entonces también la comunidad genera un rechazo. Yo me recuerdo el caso de una señora en Quiché que denunció que había sido violada en una comisaría, que fue un caso bastante importante que acompañó una organización de derechos humanos. Esta señora, el principal desafío lo tenía con su propia comunidad. Todas las mujeres o todas las niñas que se atreven a denunciar una situación pasan por el señalamiento o el castigo o la sanción de su propia comunidad y de sus propias autoridades a nivel más local. Entonces es un desafío importante para el Estado. Yo creo que es importante valorar el trabajo y el esfuerzo que las organizaciones hacemos a nivel del mundo. Sin embargo, el desafío y la responsabilidad sigue siendo de la institucionalidad del Estado en asignar recursos, en fortalecer la institucionalidad que ya existe, en seguir trabajando en la prevención. Porque mientras solo sigamos abordando el problema de la violencia, pero no se esté trabajando en qué motiva y cuáles son las causas de esa violencia, e ir generando condiciones distintas y no se cambien las reglas del juego como sociedad, como país, desde el ámbito más privado e íntimo en el que nos desarrollamos las personas, difícilmente el país va a cambiar. Yo creo que lejos de ir avanzando vamos retrocediendo. Incluso yo creo que el proceso electoral va a ser una muestra, digamos, de lo que hoy es permitido en redes sociales y en otros espacios en cuanto a la satanización y violencia verbal contra las mujeres. Vamos a hablar de eso al regresar porque va a ser muy interesante este 16 de junio de 2019, también en el ámbito electoral, donde hay muchas novedades que llaman la atención, como dice Andrea, la reacción de la sociedad guatemalteca ante esta propuesta en donde las mujeres parecen encabezar las intenciones de voto. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro y bueno, en este bloque hablamos de algo que llama mucho la atención en esta campaña electoral 2019. Hemos visto algunos sondeos de opinión en donde pareciera que encabezan en las intenciones de voto 3 candidaturas de mujeres. Hay otros binomios también encabezados por mujeres y pareciera que en el ámbito político hay una presencia fuerte de candidaturas femeninas. ¿Esto es positivo? ¿Es negativo? ¿Cuál va a ser la evaluación que haremos a fin de año de este proceso electoral donde las mujeres son protagonistas? Yo creo que es positivo para el país. Verá, y es positivo porque lo que estamos viendo es que efectivamente hay posibles espacios abiertos para que la mujer pueda desarrollarse en nuevamente dimensiones de decisión para este país. Ahora bien, habría que digamos, estar muy atentos a cómo se desarrolla una campaña política. Y la mujer y el hombre, candidato hombre o mujer, deberían de ser evaluados por sus capacidades, ¿verdad? Por sus propuestas, por su bagaje, si usted quiere, político, pero no en temas personales, que muchas veces hay comentarios en redes que lo que tienden es a denigrar, lamentablemente, a las mujeres. Yo creo que ese es un reto interesante que, pues, ojalá no sea así y que tengamos una campaña de altura en donde se respete la dignidad de la mujer, no solo por ser mujer, atacarla en algunos temas que lamentablemente pues son distintos vistos si es un hombre o una mujer. En la propuesta de las candidatas, ¿qué te gustaría escuchar o qué temas te gustaría que ellas enfatizaran? Bueno, primero me gustaría que les dieran la oportunidad de poder expresarse,
porque actualmente se encuentran muy atacadas y no he podido encontrar espacios donde ellas pues exterioricen lo que ellas quieren hacer. Entonces, si tienen la oportunidad, me gustaría de ver cómo van a trabajar el tema de la equidad, porque a la hora de tener una presidenta y un vicepresidente, vamos a tener que trabajar temas de equidad. Entonces, me gustaría saber qué es lo que tienen pensado hacer ellas con respecto a cómo se van a involucrar, cómo van a hacer su estructura política, para poder después saber cómo va a estar el país estructurado y qué visión es la que le van a dar al país durante estos 4 años. Por ejemplo, si va a existir paridad en el gabinete, eso pudiese ser una pregunta que se le puede hacer a las candidatas. De este lado, en el corte, hablaba Andrea de una preocupación latente. ¿Cuál va a ser el trato que van a recibir las candidatas? Y es que no estamos diciendo que hay que tratarlas de una forma especial, sino que hay que saber tratar a alguien que participa en política. Yo creo que es viable criticar, señalar su propuesta, las falencias, las fortalezas, pero volvíamos a lo que decía Yolanda, hay una preocupación porque se ataquen el ámbito personal de las candidatas. Creo que eso no se vale. Sí, no se vale en ningún espacio ni en ninguna situación en la que estén participando mujeres. A nosotras nos preocupa mucho la participación de las mujeres a nivel comunitario, a nivel municipal y departamental, porque ellas se enfrentan una situación del pretender la no participación de las mujeres. Todavía, si aquí se están enfrentando desafíos importantes a nivel de la ciudad capital, no digamos lo que viven las mujeres en el ámbito rural. Es importante estar pendientes de la violencia que se pueda generar en contra de estas mujeres, independientemente de la opción política que ellas decidan. Nosotras no estamos en función de ningún partido político en particular, sino que el hecho de que las mujeres, como la ley de partidos políticos sigue siendo un desafío importante para las mujeres, porque no se logran, digamos, hacer cambios en la ley que realmente permitan y faciliten y den mejores condiciones para la participación de las mujeres. Ellas enfrentan un monstruo cuando deciden participar a nivel rural y municipal. Y eso es importante. Como yo decía en el corte, a mí me preocupa mucho la manera, comparto, digamos, la preocupación. Yo creo que las redes sociales en el país últimamente han sido utilizadas solo para generar como más odio, rechazo, estigmatización, prejuicio, principalmente en las candidatas mujeres a quienes se les hace alusión permanentemente en situaciones personales. Quienes encabezan, podemos pensar, digamos, todos los señalamientos que tienen por situaciones de su vida. Nosotros no nos preguntamos, digamos, si es un candidato hombre, no andamos preguntándonos cuántas veces ha estado con una persona o en alguna situación específica. Y en el caso de las mujeres sí se utiliza esos señalamientos, incluso se hacen señalamientos que tienen que ver con su condición física, si es joven, si es vieja, si es gorda, si es flaca, si está en favor de la diversidad, porque entonces de plano que está en el tema de la diversidad, que si está, o sea, cualquier acción que las mujeres digan, propongan, cualquier, como yo decía al principio, la creatividad de las mujeres y la iniciativa de las mujeres es utilizada en su contra, porque todo se convierte entonces en un señalamiento y en una situación de insulto. Yo creo que podemos estar en desacuerdo, yo creo que no podemos compartir las ideas políticas de estas personas, pero no nos da el derecho a faltar el respeto y a pasar por el insulto y la agresión a estas mujeres, y yo creo que ese es un desafío importante, y ojalá quienes hacen observación del proceso electoral puedan tener como uno de los indicadores el tema de la violencia, principalmente en este contexto en el que efectivamente hay mucho más participación de las mujeres. Ahora, ese monstruo que mencionaba Andrea, que las mujeres candidatas van a enfrentar, ¿han visto ustedes un incremento en el interés de muchas mujeres de participar en cambio político, en participación política, en dar un paso al frente y pues tener que soportar
todos estos ataques? Pues yo creo que vamos a esperar que termine, digamos, el periodo de inscripción, pero estamos viéndolo actualmente. Yo creo que hay un incremento del interés de muchas mujeres de participar en la vida política del país. Y me parece que eso es sumamente positivo. De llegar al poder, muchas de estas candidatas, ¿se esperaría que el rol de ellas sea en proponer normativas, reglamentos, institucionalización que beneficie y dé espacio a las mujeres? Pues yo creo que, uno de los retos que tenemos en el tema de desarrollo de la mujer, que hemos visto aquí que son innumerables, es precisamente, primero, el creerse uno mismo, valorarse uno mismo, que puede y vale. Y yo creo que en la medida en que las mujeres logren estos puestos donde pueden tomar decisiones importantes para cambiar el país, yo esperaría que así fuera, ¿verdad? Porque ellas han tenido la posibilidad de abrir un espacio, de llegar al espacio, y entonces esperar que éstas tomen, digamos, medidas de política que favorezcan la situación de todos estos retos que la mujer enfrenta. Hemos hablado y hemos discutido mucho de los retos, los avances de las mujeres en Guatemala. Estamos ya en la etapa de las conclusiones. ¿Cuál debería ser nuestro horizonte? ¿Hacia dónde deberíamos ver como país para ofrecer, garantizar igualdad de oportunidades a las mujeres? Ok, creo que el cambio lo deberíamos de hacer de persona en persona. Cada quien debería de tomar la decisión de hacer el cambio. Entonces, si cada quien toma la decisión, las cosas pueden ser distintas. ¿Por qué? Porque entonces a la hora de que el hombre vea de forma distinta a la mujer se va a empoderar un poco más. Y si entre mujeres nos dejamos de atacar, nosotras mismas nos vamos a empoderar. Entonces ya nosotras empoderadas podemos hacer muchísimas cosas. Porque si nosotros nos creemos las cosas, podemos demostrar que de verdad nos lo creemos y podemos hacer el cambio. Pero si nosotras no confiamos en nosotras mismas, no podemos hacer nada, no vamos a hacer nada distinto y nunca vamos a cambiar el paradigma. Yolanda, ¿hacia dónde ver? Pues yo creo que por ahí, pero por otro lado también dejar un mensaje positivo, ¿verdad? No todo es negativo en relación a los retos que tenemos las mujeres. Creo que poco a poco el país ha ido cambiando y ha abierto espacios para las mujeres. Hay mucho camino que recorrer, efectivamente, pero creo que también poco a poco estamos viendo participación de la mujer, incluso en el ámbito laboral, en puestos que generalmente no lo veíamos. Ahora hay mujeres taxistas, cuando eso no existía en lo anterior, mujeres que están incluso capacitándose en temas relacionados a tareas que son consideradas para los hombres, electricistas, incluso mujeres albañiles. Yo creo que dejaría un mensaje primero positivo, ¿verdad?, de que sí se puede y que hay que seguir luchando para que efectivamente se abran estos espacios. Y segundo, felicitar a todas las mujeres, ¿verdad?, en todos los espacios, en todas las labores que ellas realizan en este día, y que este día realmente sea un día para recordarnos lo valioso que somos, pero que sea un día de celebración todo el año, no solo el Día de la Mujer. De este lado, conclusiones, ¿hacia dónde tenemos que ver? ¿Cuál es el horizonte, Andrea? Bueno, mi conclusión sería en el sentido de valorar nuevamente y reconocer el trabajo y el esfuerzo que han hecho las mujeres en este país para que hoy tengamos los derechos y las condiciones que tenemos, y el desafío importante de seguir trabajando con la institucionalidad del Estado, independientemente de quienes estén al frente. Yo creo que el asumirnos como parte de un Estado y seguir aportando y seguir trabajando y manteniendo los espacios, nos parece que es el reto más importante también, porque una manera también de que las organizaciones o el trabajo se desgaste es en el cansancio permanente de que pareciera que las cosas no avanzan. Y yo creo que la resistencia, la lucha constante y permanente es importante mantenerla y seguir insistiendo en que todas tenemos derechos, nuestros derechos son importantes, y el desafío más importante es la autonomía de las mujeres desde el espacio más mínimo o limitado de que pueda desarrollarse una mujer, hasta los espacios importantes en los cuales hoy estamos desenvolviéndonos las mujeres, y creer que los desafíos
son importantes, pero vale la pena seguir soñando y trabajando en favor de estos derechos. Vale la pena seguir soñando y seguir defendiendo y luchando por esos derechos. Muchísimas gracias, Andrea y Yolanda Stephanie, por esta conversación muy interesante. Hay mucho camino por recorrer, se ha caminado bastante y hay un horizonte hacia adelante para una sociedad guatemalteca mucho más inclusiva y mucho más justa para todos. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos el lunes.